Estimados alumnos, mis saludos cordiales. Hoy vamos a iniciar nuestra sesión con lo que es las operaciones bancarias. Y lo que tenemos que conocer sobre las operaciones bancarias es los tipos de operaciones bancarias que hacen las entidades financieras y algunos conceptos teóricos y fundamentales para poder definir cada uno de ellos. Las operaciones bancarias básicamente se dividen en tres, en clases anteriores lo habíamos mencionado, que son las actividades activas, las pasivas y las neutras. Eh, y obviamente todas esas actividades están reguladas por las entidades reguladoras, valga la redundancia, atendiendo que los bancos cumplen una característica de que son entidades que captan ahorros o dinero del público. Entonces lo que vamos a tratar de hacer acá es poder identificar el concepto de las operaciones activas, las pasivas y las neutras, las operaciones de riesgo de caja, las operaciones de riesgo de ex caja, un poco del fideicomiso y el factor. Eso es lo que vamos a diseñar e identificar en qué parte del tipo de operación se encuentran los instrumentos que vamos mencionando. Entonces, las operaciones activas básicamente están conformadas por otorgamiento de créditos, pueden ser de corto y largo plazo. El banco se convierte en un acreedor, en este caso para el que toma el crédito. Y lo que hace el banco es utilizar los fondos que capta para poder generar sus actividades activas. Esa conformación o ese proceso que el banco realiza se le conoce como intermediación. Esa intermediación lo que hace es tener un diferencial entre lo que le cuesta al banco obtener esos fondos y lo que obtiene como beneficios por colocar esos fondos, hacer la intermediación. Y a esa intermediación, a ese intervalo entre la actividad pasiva y la actividad activa se le llama spread. Entonces el banco tiene un spread financiero, un spread bancario, lo cual le permite financiar todo el proceso administrativo que debe hacer las entidades financieras. ¿Cuánto es ese spread? Y varía mucho el tipo de operación. Eh, lo más fácil es ver el spread que tienen las tasas activas versus las tasas pasivas. Y ese sería el spread bruto. Luego está lo neto, lo real, que realmente puede obtener por el tipo de operación. Unas operaciones son más rentables para el banco y otras son más onerosas. Vamos entonces en qué o cuáles son las actividades o las operaciones activas o las operaciones consideradas como activos para el banco. Y tenemos las operaciones de riesgo de caja, los préstamos, los adelantos sería sobre giro, el descuento bancario, los anticipos, el factoring, el leasing, el financiamiento de exportaciones, el factoring o el forfacting, la tarjeta de crédito, las operaciones de riesgo de caja, el crédito documentario, la fianza bancaria y el aval. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Y vamos a observar algunas definiciones que tienen que ver sobre cada una de estas operaciones, a modo que podamos ir conociendo el concepto de cada uno de ellos. Entonces, dentro de esas operaciones, tenemos las operaciones que se conocen como operaciones de riesgo por caja. Esas operaciones de riesgo por caja se vuelven a subdividir. ¿Qué son las operaciones de riesgo por caja? Y básicamente son los que implica desembolso de dinero por parte del banco eh, para poder generar las operaciones. Y entre estos tipos de operaciones están, por ejemplo, o sea, están
lo que son los préstamos. Los préstamos son contratos a plazo, en, en un periodo de tiempo que se debe devolver. Por lo general son anuales o pueden ser mayor a un año, mediante los cuales los bancos obviamente entrega al cliente, empresa o persona, una cantidad de dinero para diversos fines que puede destinar los prestamistas, y tienen que hacer una devolución al banco bajo condiciones de amortizaciones e intereses. Entonces estas empresas deben devolver el dinero con un cierto nivel de costos o de valor de dinero en el tiempo. Entonces los bancos pueden otorgar préstamos con garantía comercial, en caso de que reciban una denominación de crédito comercial, a pequeña, mediana y grandes empresas. También pueden otorgar a personas físicas. eh, Pueden ser préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos prendarios, de consumo, distintas modalidades que nosotros posiblemente ya estamos manejando en el mercado. Otro instrumento, otro producto dentro de las operaciones de riesgo de caja, de operaciones activas, está el adelanto. Y el adelanto es un mecanismo mediante el cual el banco se interactúa con el cliente. El banco lo que hace es aceptar pagar por un periodo, un monto determinado por los cheques que son girados por el cliente, sin que existan fondos necesarios en la cuenta corriente. Es decir, eh, es como eh, aval o un préstamo sobre sus instrumentos de avales, nuevamente, para no entrar en confusión, contra los cheques. Entonces, le otorga este tipo de facilidades el banco para realizar evaluaciones, o realiza para poder otorgarle este tipo de facilidades, evaluaciones crediticias que le permita ver el riesgo del cliente en base a su trayectoria, carácter, cumplimiento, respaldos financieros, etcétera, siendo un mecanismo de aplicación muy selectivo. No cualquiera, no cualquier banco a cualquiera le da cheques y encima tiene que garantizar adicionalmente, por más que no tenga dinero en la cuenta corriente. Entonces, lo que se produce ahí es que se puede dar distintos tipos de adelantos, que puede ser eh, los adelantos al descubierto, los adelantos al descubierto eh, y los adelantos con garantía. Los adelantos al descubierto, básicamente el banco, si no es mucho riesgo, pues le pone el adelanto contra los cheques y listo. Con garantía tiene que dejar un respaldo patrimonial. Entonces, se constituye estas operaciones por lo que se conoce como letra de cambio o pagaré avalados. Eso sería el adelanto. La otra operación que constituye dentro de las actividades del activo serían el sobregiro. Y es muy similar al adelanto. La diferencia es que en este caso el cliente hace el giro del cheque sin tener fondos, ni existe un acuerdo previo. Y como no existe ni plazo de vigencia, ni monto tope para el sobregiro, ahí ya cambia el tema del aval, respecto al aval. Y lo que queda es a criterio del banco, otorgar o no. Eh, y debe señalarse en qué caso va a ser otorgado las tasas de interés aplicadas con respecto al sobregiro. Es decir, un sobregiro sería tener como una línea adicional en caso de que yo necesite sobrepasar mi línea de crédito. O
lo que es la disponibilidad de dinero. Entonces este sobregiro está diseñado o acompañado por una línea de crédito donde el banco otorga facilidades crediticias a determinados clientes y a cierto tipo de personas. Y una de estas es la apertura de una línea de crédito. Entonces queda a disposición del cliente para utilizar de acuerdo a sus requerimientos la cuenta corriente, descuento de títulos, apertura de crédito documentario, etc. Entonces esta línea de crédito lo que tiene como objeto es un contrato entre el banco y el cliente y se fijan montos máximos a los intereses, a las comisiones que eh, básicamente la línea de crédito le cobra, pero los intereses y las comisiones le cobra a los clientes, el banco le cobra a los clientes. Esta línea de crédito también es analizado respecto al riesgo que representa al cliente, le da como un préstamo preaprobado. Puede utilizarlo o no, y a medida que va utilizándolo, eh, se va generando los compromisos de servicio de la deuda y compromisos de amortización. El otro sería el descuento bancario. Estamos entre el adelanto, el sobregiro, la línea de crédito y ahora el descuento bancario. Esto básicamente el banco otorga a los clientes eh, bajo endoso de un título valor a favor del banco. El banco entrega al cliente un importe que figura en el documento, en el cual deduce un monto determinado en función a la tasa de descuento que se aplica o recargo, etc. Son básicamente aplicados a títulos más comunes entre las transacciones como la letra de cambio, el pagaré, el warrant. El banco no, no es que básicamente da por dar nomás el descuento bancario, sino también analiza la calidad del documento. Puede que haya un cierto grado de insolvencia de los títulos y en ese caso el banco le devuelve al cliente y este debe hacer frente a la insolvencia de estos documentos. El siguiente producto o elemento sería el anticipo. Y mediante esta operación lo que hace el banco pone a disposición del cliente una cantidad de dinero para determinada, pero contra garantía, que se hace en la institución a través de títulos de valores, cuyo monto puede ser superior al monto otorgado. Entonces el cliente retira los fondos, transfiere al banco en calidad de prenda los títulos, valores acordados y el banco no puede disponer de esos documentos salvo que el cliente no cumpla con lo pactado. Ahí sí puede hacer uso o generar algún tipo de dinamismo con esos documentos. Entonces, los préstamos, está claro que es, le da dinero. El adelanto sería adelantar dinero, pero contra un documento específico. ¿Cuáles son estos documentos? Pues sería como documentos de deuda, pero eh, no necesariamente tiene que ser un documento garantizado. A eso se refiere. El siguiente que tenemos es el sobregiro. Dijimos que es algo que yo tengo ahí como una línea nacional adicional sobre la línea de crédito. Y la línea de crédito es el préstamo como préstamo preaprobado que puedo utilizarlo hasta ese tope. El descuento bancario sí ya se hace contra algún título o valor que debo cobrarlo en el futuro, que puede ser letra de cambio, pagaré, warrants, y me permite adelantar dinero que en el futuro hubiese obtenido por esos documentos. El anticipo, y este anticipo básicamente es una cantidad de dinero que se disponibiliza al cliente contra una garantía en la institución. Es decir, yo tengo, por ejemplo, unos fondos y esos fondos los dejo, unos activos,
y lo dejo para poder recibir el dinero o el financiamiento. Contra, contra lo que se conoce como títulos valores. Eso sería el anticipo. El siguiente, que todavía no lo mencionamos, es el factoring, que es otro mecanismo o producto donde el banco hace una previa evaluación de la cartera de los acreedores del cliente y básicamente hace la cobranza de esas cuentas por cobrar. El banco le hace un anticipo contra esos documentos, deducidas las comisiones que va a cobrar por hacer toda la prestación del servicio. El factoring básicamente es un financiamiento de corto plazo que se respalda por documentos de cobranza tales como pagaré, facturas, cheques, contrato u otros documentos comerciales que permiten a la empresa obtener liquidez. Entonces el banco lo que hace es tomar el riesgo de las operaciones, ya que el contrato lo hace como un contrato de descuento. No tiene la opción de devolver al cliente en caso de que no se pueda o no se realice el cobro. En el factoring básicamente interviene el factoreado, que cede al banco o a la empresa de factoring todo lo que tiene como documento, el factor, que es el banco o la empresa de factoring, y el deudor cedido, o sea, quien en conocimiento de la cesión de su deuda obliga o se le obliga a que pague. Sería el deudor en este caso. Luego tenemos el leasing. Es una figura muy utilizada en muchas partes, en muchos mercados. Y acá lo que el banco hace es que adquiere un bien de capital a solicitud del cliente y le arrienda por un periodo determinado, al tiempo al cual el cliente tiene la opción de comprarlo si es que lo quiere demasiado o puede ser equivalente al valor residual del activo. Estas operaciones básicamente se efectúan mediante contratos mercantiles que suscribe el banco con las empresas en leasing y las personas naturales o las que quieren el leasing. No se exige garantía específica en el leasing, dado que es una constitución por el propio bien adquirido en cuestión y que pertenece a una empresa arrendadora hasta que la empresa arrendataria compre, si es que así lo desea, el activo. Entonces el alquiler o cuenta periódica pagada por el arrendamiento puede ser igual o varias que varíe en el tiempo. Y mediante el leasing se puede adquirir, por ejemplo, automóviles, camiones, tractores, todo tipo de activos. El leasing también se distribuye en leasing industrial, leasing financiero, el, el back leasing o retroarrendamiento financiero, el leasing sindicado y el leasing apalancado. Hablemos un poquito de cada uno de ellos para tener una idea de qué representa cada tipo de leasing mencionado. El leasing industrial es donde el arrendador es el fabricante o importador del bien que está en cuestión y a este sistema le da una salida. Entonces esos equipos son por lo general estándares de uso común. La duración del contrato es de 1 a 3 años, por ejemplo. El mantenimiento corre a cargo del arrendador y el tipo de leasing también se denomina leasing operativo. Entonces, el leasing industrial o operativo. Luego tenemos el leasing financiero. Básicamente es ofrecer un mecanismo de financiamiento. El arrendador de una empresa financiera es el que hace el arrendamiento y los bienes que se alquilan dentro del mercado restringido. Puede durar también 3 a 5 años. Y el mantenimiento también corre a cargo del arrendatario. Eso sería el leasing financiero. El siguiente, dentro del leasing, también está el vehicle leasing o
retroarrendamiento financiero. Y acá básicamente el cliente vende un bien de su propiedad, pero sigue utilizando mediante un contrato de arrendamiento financiero. Vendo el auto y luego lo vuelvo a alquilar, por ejemplo. Luego está el leasing sindicado y el leasing apalancado, que serían los dos últimos que cita nuestro contexto dentro de lo que es el leasing. El leasing sindicado, cuando la operación de arrendamiento es muy grande y como parte de hacer, o sea, que se realiza solo una persona. Y esto tiene varias arrendadoras para compartir la propiedad del bien. Entonces ahí tenemos el leasing sindicado. El apalancado es un arrendamiento financiero donde el arrendador pide prestado parte del precio de la compra del activo utilizando el contrato de arrendamiento con garantía de préstamo. Dentro de estas operaciones del activo está el financiamiento de las exportaciones. Y acá el banco lo que hace es brindar una asesoría y obviamente también financiamiento para exportar bienes. Y el procedimiento básicamente otorgar recursos correspondientes a las entidades o a las empresas físicas y se rige bajo una política del banco y regulaciones existentes en materia cambiaria. Por ejemplo, hoy ya Cefisa tiene un problema ya de intervención porque en algún momento esto no lo realizaban como debía ser. Entonces el banco otorga crédito para exportación a las siguientes condiciones. Puede ser capital de trabajo, preembarque o postembarque. El capital de trabajo se financia la producción, compra de insumos o bienes intermedios. Y esto se lleva adelante en un periodo previo a la recepción del contrato de compra-venta. El preembarque, el exportador cuando éste ya recepcionó el pedido y requiere capital por la factura, ahí antes del embarque entonces se le da el financiamiento. Y el post-embarque, este financiamiento, como su nombre lo dice, cuando la mercadería está embarcada se tiene que verificar y se da el financiamiento en este caso al que solicitó. El forfaiting es un mecanismo muy similar al factoring, pero está vinculada únicamente al comercio exterior y básicamente la cesión de derecho de cobranza al banco por parte del exportador. Entonces el banco paga por adelantado al exportador descontado sus comisiones, asume el riesgo de no cobranza y mediante el factoring básicamente se eliminan todos los riesgos para el exportador como la falta de pago, la imposibilidad de transferir fondos y el riesgo cambiario. Eso sería las diferencias principales entre el factoring y el forfaiting. Y luego está un instrumento que todos conocemos, que es la tarjeta de crédito. Es un mecanismo electrónico. La tarjeta de crédito permite básicamente evitar el manejo de efectivo y mayor facilidad. El cheque, hoy día no es muy utilizado ya, pero hay personas jurídicas y físicas que se manejan todavía con cheques. Bien, ¿con qué seguimos después de esto? Y básicamente tenemos que ver la otra parte de lo que es las operaciones, que son las operaciones pasivas o neutras. Y tenemos los depósitos como operaciones pasivas, tenemos los depósitos de la vista, plazo, el depósito de ahorro, las compensaciones por el tiempo de servicio, las líneas de crédito, redescuento y colocación de títulos. Esas serían las operaciones pasivas o neutras. Pero, ¿qué implica las operaciones pasivas? Por ejemplo, los depósitos a la vista. No vamos a entrar mucho en eso porque se sabe lo que es el depósito a la vista. Básicamente es una cuenta corriente
es de una característica irregular porque no se tiene un depósito periódico, sino a medida que voy necesitando, o un desembolso periódico, también a medida que se va necesitando. Y básicamente el depósito de la vista va a facilitar el proceso productivo y la contratación y comercialización. En eso básicamente se detalla lo que es las operaciones pasivas respecto al depósito a la vista. Depósito a plazo, como su nombre lo indica, es un depósito que se efectúa a un plazo determinado, donde no se puede retirar esos fondos hasta tanto se cumpla ese plazo y se obtiene unas tasas de interés la más elevada posible para ahorros. Y puede ser renovado automáticamente o transcurrido ese plazo se retiran los fondos. Ese sería el depósito a plazo. Luego están los depósitos de ahorros. Es una forma convencional de ahorro. Se utiliza tradicionalmente por personas físicas. Se utiliza tal vez tarjeta electrónica para el retiro, es decir, tarjetas de débito. Se puede abrir una cuenta de ahorro y se exigen montos mínimos, por ejemplo. Hoy día algunos no lo exigen y las cuentas corrientes también pueden exigir eso. Luego tenemos los depósitos de compensación, que la empresa básicamente, según eso depende de cada país, puede obligar a depositar a las entidades financieras la compensación por el tiempo de servicio que se trabaja. Hoy, por ejemplo, se hace pago de salario por eso. Ya es bastante utilizado. Luego tenemos la línea de crédito y adeudos de otros bancos, que esto básicamente se crea una línea de crédito de bancos de segundo piso. Aquí, por ejemplo, tenemos la AFD. La AFD disponibiliza una línea de crédito para los bancos de ciertas categorías. Es decir, el banco tiene un pasivo ahí. Tiene que responder eso. El redescuento es una operación donde el banco descuenta documentos de su cartera, letras de cliente pagaré a favor de este emitido a favor del banco, y este redescuento hace el Banco Central como una reserva para generar mayor disponibilidad de recursos en caso de que sea necesario. Luego están las colocaciones de títulos. El banco emite bonos y luego tiene que responder por esos bonos. Eso sería parte de las operaciones pasivas. Posteriormente tenemos las operaciones neutras. Y ahí se estaría el tercer grupo de operaciones globalizando del banco. Acá tenemos los servicios que prestan el banco y que no generan ningún tipo de riesgo. Sin embargo, las dos anteriores operaciones, la activa y la pasiva, están vinculadas a un riesgo, tanto de cumplimiento del banco y también del cliente. Acá se conoce como también operaciones neutras a estos que no generan riesgos. Y básicamente son servicios que presta el banco y es un conjunto de elementos que tiene un objetivo. Pueden ser red de oficinas, cajeros automáticos, depósitos con rapidez, información oportuna. Bueno, aquí tenemos hoy ya, por ejemplo, los mensajes que te llegan si hay una operación en tu cuenta corriente o en tu caja de ahorros, si quitaste dinero o pagaste algunas cosas. Eso es una operación neutra. Los passwords que tienen para que uno pueda depositar dinero, es una operación neutra. A ese tipo de operaciones es que se le menciona como operaciones neutras. Por llamarlo de alguna manera, ahí tenemos algunas citas que son las comisiones de confianza, fideicomiso, custodia de valores, etcétera, lo que estamos viendo ahí. Esos serían los tres grupos de operaciones que el banco puede realizar o realiza como parte de sus funciones y de su gestión operativa.
Lo principal es la intermediación, que sí le genera o tiene efecto sobre el sistema financiero en general. Eso sería básicamente todos los procesos de operaciones bancarias. Por repetirlo así, son tres grupos: pasivas, activas y neutras.